Una imagen que defina a Chapadmalal. El Hotel 5. Y lo que, o sea, la imagen de los jóvenes de la actualidad, lo que piensa cada uno es lo que refleja. Y bueno, está bárbaro que se mantenga y que continúe el año que viene. Yo creo que la libertad acá en Chapadmalal, en este proyecto, se ve en casi todos lados. Y siempre digo que el programa Jóvenes y Memoria es un programa que confía de entrada en los pibes y que hay programas que te invitan a ser parte, pero que la casa está como armada, digamos. Hay programas que, bueno, te hacen pasar y te dejan construir una parte, pero a mí la sensación que me da Jóvenes y Memoria es que les da la llave de la casa a los pibes. Es un taller que me ayuda en mi futuro y que me ayuda a no estar en la calle y estar todo el día acá haciendo algo. Y el poder contarlo fue lo que más me emocionó y que sepan la historia, el trabajo y de cómo uno siguió estudiando a pesar de todo eso. Y nos habilita justamente a debatir sobre sus propios derechos, que los conozcan, que se apropien de esos derechos. Todas las actividades que pudimos hacer, desde homenaje, visibilizar quiénes eran esos trabajadores, que eran del barrio. Y la idea era eso, ¿no? Que en la escuela se supiera, se diera conocimiento, y en el barrio es rescatar la memoria también de nuestro barrio. Es un proyecto escolar que ahora es un sitio de memoria. No nos damos cuenta de la magnitud que tiene todo lo que logramos como grupo y también como personas, porque nosotros, Jóvenes y Memoria, nos cambió totalmente. Soy Nancy Secón, hija de Luis Secón, desaparecido durante la dictadura en el año 78. En un encuentro de Chapadmalal, los chicos ven la historia de mi papá y dicen: nosotros tenemos en nuestro sitio encontrados los restos de ese hombre, y entonces nos reencontramos a través de Jóvenes y Memoria, ¿no?
Jóvenes y Memoria lo que fue un disparador que nos puso de cara a un proyecto. De una investigación se nos ocurrió darnos cuenta cuáles eran las problemáticas que atravesábamos, que vivíamos, y con la pibada se nos ocurrió ir por más. Tomamos contacto a partir de un par de situaciones de personas que no tenían denuncia ni ante la CONADEP ni ante la Secretaría de Derechos Humanos, y buscando material encontramos material dentro del programa Jóvenes y Memoria que aludían a esos casos. La importancia fundamental es que al ser un registro nacional y al estar ubicado en Buenos Aires, todo lo que sea trabajo local sobre la memoria aporta a lo que nosotros hacemos, porque muchas veces no tenemos manera de llegar a las familias que están en lugares distantes o a hechos donde los vecinos pueden contar qué fue lo que pasó. Vas a ser fuente del RUPTE. El video queda como fuente de información de esas fichas que después sí van a la justicia cuando las piden, y la fuente es el programa de Jóvenes y Memoria. Mi nombre es Pablo Yonto, soy abogado en causas por delitos de lesa humanidad desde el año 83. No sé si se sueltan más, pero probablemente muchos testigos se animen a hablar mucho más frente a jóvenes que van y le ponen el celular para hablar o tienen una charla tomando mate, como se ve en algunas escenas, que en la escenografía muy rigurosa de un tribunal, de un juzgado. Cuando empezamos la investigación no imaginamos el vuelo que podría tener. Era esta cosa de contar verdades, de ponerlas a conocimiento de una gran mayoría, de socializar, de instalar temas, pero no sabíamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, el impacto, y haber encontrado un eco en la justicia en aquella oportunidad para escuchar y atender al testimonio del sepulturero y a nuestro registro. Y que esas verdades y esos testimonios lleguen a una instancia judicial y permitan, en este caso, identificar una persona, algo impensado cuando empezamos el proyecto. Mi nombre es Andrés Lablunda Fontana, hijo de Pedro Lablunda y Mabel Lucía Fontana, ambos militantes peronistas que pertenecían a la organización Montoneros y que fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos por las Fuerzas Armadas en la dictadura militar. Me convocan los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes de San Fernando, que era donde vivíamos con mis padres, que estaban preocupados y ocupados en investigar qué había pasado en San Fernando en el pasado reciente. Los chicos hicieron unas obras teatrales, la verdad se pasaron. Hablaron de reconstrucción, leyeron la historia reconstruida por ellos de mis padres, y yo agarré el micrófono y ahí subí al escenario siendo Mauro Cabral y anuncié ahí que Mauro Cabral me acompañó hasta ahí. No por eso lo niego ni lo negué, pero me acompañó hasta ahí. Y a partir de ese momento mi nombre iba a ser respetando el deseo de mis padres. Andrés Lablunda.
En particular, la historia de los chicos de Jóvenes y Memoria de General Lavalle fue un capítulo fundamental en mi vida porque se encontraron los restos de mi papá en una fosa común del cementerio, y eso fue el encuentro de sus restos con su familia, donde pudimos sepultarlo. Cuando se encontraban se sentían hermanados. O sea, había algo ahí que nosotros lo mirábamos, pero no lo sentíamos de la misma manera, ¿no? Yo creo que esa fue un poco la reparación. Mi nombre es Yamila Zavala Rodríguez, soy hija de desaparecidos. Mi mamá se llamaba Olga Irma Cañueto, le decían Morris, y mi papá Miguel Domingo Zavala Rodríguez, que le decían El Colorado. En lo individual, de que permitió transformar mi propia realidad y saber de qué había pasado ahí, o por lo menos yo no lo podía creer que había estado ahí cuando volví. Todo lo que ese proceso de Jóvenes y Memoria logró que se señalice, y ahí está señalizado tanto en la puerta como en la misma universidad, que es un sitio de memoria, ¿no? Y dice los niños y niñas secuestrados que pasaron por el Instituto Riglos de Moreno. Soy Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, uno de los 7 jóvenes masacrados el 2 de marzo del 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino. Fue impactante porque nosotros estábamos velando a nuestros hijos y había una parte de la sociedad, que eran los jóvenes, que habían salido a reclamar eso que no debía haber pasado nunca. Entonces, para nosotros fue el empuje inicial que necesitamos, ¿no? Yo veía en Facu cuando empezó en sus comienzos de Jóvenes y Memoria, en sus comienzos del Semillero Cultural, que había cambiado su postura de la vida. Estaba más políticamente involucrado con la política social, hablaba mucho de los desaparecidos, hablaba mucho de las abuelas, hablaba mucho de las madres, interpelaba, hacía frente a las preguntas o a lo que yo tenía establecido como lo que había pasado en el pasado. Creo que es la fuerza que tiene esto, ¿no? La justicia no fue capaz de hacerlo, no se pudo, no se quiso, no hubo tiempo, no había estructura organizativa para ir a averiguar en cada población qué había pasado, y sin embargo las y los estudiantes, al sentirlo como propio, porque es su pueblo, decidieron patear la calle, tocar puertas, hablar con vecinos y rescatar una historia que en el boca a boca en esa localidad, en ese pueblo, era conocida. En una mezcla de interés propio, porque creo que le sirve también al colegio, ¿no? A la escuela, le sirve para demostrar que el derecho, el acceso a la información, el derecho a la comunicación forma parte también de esto, pero además como una especie de auxiliares de la justicia, ¿no? Porque es realmente el rol que cumple esa prueba, ¿no? Auxilia a la justicia a tener un soporte más. Era algo que yo tenía que contarlo. Eso fue lo que sentí y cambió dentro de mí, que fue cuando ahora militamos, eso es lo que hacemos, el ya no callarnos.
políticas públicas, lo mismo que los trabajos también comunitarios, el trabajo con los pibes es fundamental la continuidad. Porque son apuestas a largo plazo. A veces uno cree que obtuvo, o puede ser que obtenga como un logro en un momento, pero los mayores efectos, vamos a decirlo así, pasan con la acumulación del tiempo. Yo creo que esa es la importancia, o la principal importancia que tienen programas como estos, que son sostenidos a lo largo del tiempo y que te permiten proyectar en el mediano y en el largo plazo cuál es la idea de lugar que uno quiere. El verlos jóvenes y que tengan esa empatía, que puedan darse cuenta de que lo que pasó no debía haber pasado, eso nos ayuda a pensar de que podemos tener más esperanzas, ¿no? En que algo puede cambiar, que ese nunca más que aprendí en la lucha alguna vez puede ser factible, y por eso seguimos luchando. De toda la enseñanza que nos dejó Facu, tomé la mayoría de las cosas para enfrentar esta lucha que estamos llevando. Nos enseñó que las luchas son colectivas, que no hay que perder la memoria, que un pueblo que no tiene memoria está destinado a repetir los mismos hechos. El paso por Jóvenes y Memoria y por Chapa hizo a la comunidad como consciente de vivir en una sociedad basada en los derechos humanos, así que hace 1 año y medio que estamos pidiendo memoria, verdad y justicia por Facu. Y entonces, bueno, esta iniciativa de los chicos fue dando como sus frutos, ¿no? En relación a un cambio de subjetividad, a entenderme y a situarme en un lugar de sujeto de mi propia historia, ¿no? A veces cuesta entender la dimensión que tiene Jóvenes y Memoria. Para quienes fuimos parte y aprendimos con él, crecimos con él, Jóvenes y Memoria despertó y sacudió verdades en distintos ámbitos. Uno cuando siempre dice sitios de memoria o espacios de memoria o lugares así, siempre piensa como algo escalofríos o algo feo, o más que nada el cementerio. Nosotros siempre cuando venimos, digamos, las visitas es otra cosa, tiene vida y más este cementerio, como yo siempre digo, tiene esa memoria fértil y más viva que nunca porque, bueno, pasó lo que pasó. Lo bueno es que lo que uno se lleva te lo llevas no como académico, sino que te lo llevas para la vida. La pibada que pasa por Chapadmalal tiene un antes y un después en su vida. Alguna piña llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes que hay muchas penas para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordés, porque ese polvo no va a porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar.
algún labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Ahora vuelven a romper, ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar.